Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Un gusto en escucharte y estar contigo nuevamente. Placer, Bueno, Albert. evidentemente, bueno, gracias. La verdad que evidentemente, como bien lo planteás, el triunfo de Donald Trump, la verdad que rompió prácticamente cualquier tipo de encuesta y todos los pronósticos. El resultado no fue nada ajustado, ganó en estados que eran impensables o por lo menos muy dificultosos, y esto es lo que sucede ya con mayoría en el Senado, posiblemente gane la mayoría en la Cámara de Representantes, mayor cantidad de gobernadores. El Senado es muy importante porque es el que interviene finalmente en la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica. Claro. No es un pequeño detalle. Pero de todas maneras, vamos a ver un poco el impacto que tiene en el mundo, en política exterior, eh, el triunfo de Donald Trump. Si bien es cierto que él se va a hacer cargo de la presidencia a partir del 20 de enero, está de todas maneras Biden en ejercicio, quizás más como un patorrengo que otra cosa, pero en definitiva, hasta el 20 de enero Biden es el presidente de Estados Unidos. Veamos un poco entonces los conflictos que va a abordar directamente el Donald Trump. Algunos de ellos ya hace un par de semanas lo hemos charlado contigo, Santiago. Él ya había dado algunas pistas. Hoy, por ejemplo, volvió a repetir, hoy, hace unas horas, diciéndole a Hamas en la franja de Gaza que si no devuelven a los secuestrados, cuando yo me haga cargo de la presidencia, van a saber la fuerza de Estados Unidos. Esto es una exigencia y una amenaza directa al grupo terrorista Hamas. Respecto de la postura que va a tener con Irán, bueno, él ya dijo hace 2 semanas atrás que cuando Irán seguía con estas amenazas y el ataque, lo que había que hacer era destruir las facilidades nucleares que Irán tiene en diferentes lugares establecidos. Esto provocó que cuando tuvo que hacer el ataque de represalia a Israel frente a los 181 misiles que disparó Irán el 1 de octubre, la verdad que la administración norteamericana de Biden había dicho que no ataque los sitios nucleares de Irán, que no ataque las instalaciones petroleras, porque no quería provocar una elevación del precio del petróleo, elevación de la inflación, y esto complicaba al mundo y también Claro. básicamente lo complicaba eventualmente a Biden en su oportunidad de ser, por lo menos no él, pero sí el Partido Demócrata. Lo Paréntesis concreto es con que Irán, porque una de las dudas que surge en Irán es si tiene poderío nuclear. Y hemos visto algunas imágenes donde al parecer ya tienen bombas nucleares. Y te pregunto esto muy concreto. ¿Es lo mismo atacar bajo la figura de Kamala Harris en Estados Unidos o irrita más a Irán una figura como Donald Trump? obviamente a Irán lo irrita una figura como Donald Trump, porque Irán va a ser muy duro, Trump va a ser muy duro con Irán, no solamente en cuanto a permisivo y digamos dándole luz verde a Israel, si por cuestiones de seguridad considera atacar los sitios nucleares, sino que además, como mínimo, es muy probable que Trump coloque sanciones internacionales muy, pero muy fuertes, amenazando incluso a los países que no cumplan las sanciones contra el régimen de Irán. Y cuando el mundo ve que eventualmente un líder fuerte como Trump se hace cargo de Estados Unidos, recordando que es el 25% del PBI del mundo, Estados Unidos es el 25% del PIB del mundo, la fuerza militar más poderosa del mundo. En consecuencia, esto no es poca cosa. La verdad que Irán, bajo el punto de vista, le convenía un partido demócrata que es bastante permisivo y bastante el buenismo, creo que por una cuestión de inocencia política, si me permitís el término. Y vimos la inocencia que tuvo Biden, por ejemplo, en el año 2023 con respecto a Venezuela. Le levantó las sanciones porque simplemente Maduro le había prometido que si él iba a ganar iba a respetar los resultados. La verdad que había que ser muy inocente para haber creído los comentarios de Maduro. Pero volviendo al tema de Irán, Irán es un problema de Medio Oriente. Irán quiere establecer a nivel religioso lo que en la década del 50 del siglo pasado quiso hacer Gamal Abdel Nasser en Egipto, que si bien a Nasser, que era el presidente de Egipto, era un hombre muy fuerte, no era religioso, no obstante quería hacer lo que se llamaba el panarabismo, o sea, todo un frente de países árabes contra Israel. Y de alguna manera, sorteando un poco el tiempo y sorteando un poco las situaciones, ¿qué quiere hacer Irán? Hacer un frente islámico, no solamente árabe, islámico, para atacar y hacer desaparecer el Estado de Israel, cosa que lo dicen. Respecto a lo que vos comentaste de la explosión, que subieron imágenes que fueron terribles,
Evidentemente, como fue comprobado de que esta explosión subterránea no provenía de ningún terremoto, no cabe más que aceptar de que hubo un test nuclear a cierta profundidad, que la verdad que fue el preanuncio de que Irán ya no solamente logró enriquecer uranio eventualmente para uso militar, sino que incluso está ya prácticamente manejando ya estas ojivas que eventualmente podrían en algún momento cargarse en los misiles. Lo concreto, Trump con Irán va a mostrar, va a ser un presidente muy duro frente a Irán. Irán absolutamente lo sabe y esto es así. Esto implicará que le va a dar luz verde a Israel para moverse más cómodamente en un escenario militar frente a Irán. Y bueno, y alguna información dando vuelta por ahí que los hutíes estarían diciendo, no está totalmente confirmado porque no sé si está bien la traducción del árabe que ellos han hecho, pero aparentemente decían que iban a dejar de bombardear y atacar los barcos que pasen por el estrecho de donde sale todo el petróleo en esa zona. Así que bueno, vamos a ver en Irán. ¿Por qué dejarían atacar en Yemen los hutíes? ¿Cuál sería la situación? ¿Ir a otro objetivo? ¿Reclutar tropas en otro lugar estratégico? ¿Por qué lo dejarían? Mira, Santiago, tu pregunta es muy aguda. Yo puedo simplemente acercar algunas posibilidades. En principio, recordemos que los hutíes son una milicia chiita, ¿correcto?, que obedece también a Irán. Quizás es una manera de decir indirectamente Irán a Estados Unidos, bueno, mira, voy a aflojar uno de mis tentáculos, que es los hutíes en Yemen. Si esto es así o no, lo veremos en los próximos días, claro, en las próximas semanas, te diría. La verdad es que respecto de Medio Oriente, va a ser un Medio Oriente diferente estando Trump, o eventualmente si hubiera estado Kamala Harris al respecto. Veamos otro conflicto que va a tener una situación de abordaje diferente. A ver. El tema de Rusia y Rusia-Ucrania. Ya está confirmado, Santiago, que hay 11.000 tropas de Corea del Norte en Rusia para luchar frente a las tropas rusas. E incluso ya entraron en combate con los ucranianos hace 48 horas. Quiere decir, a ver, aclaremos esto. ¿Corea del Norte apoyaría a Rusia? No solo que lo apoyaría, sino que ya lo está apoyando, le está proveyendo armamento, municiones, y ya envió confirmado entre 10 y 11.000 soldados para combatir al lado de Rusia. Ya hubo un enfrentamiento entre tropas norcoreanas en esta guerra con Ucrania. ¿Qué dijo en su momento Donald Trump? Que él iba a terminar la guerra de Rusia con Ucrania en forma rápida. Si esto lo va a lograr o no, no lo sabemos, pero por lo menos es una intención muy fuerte. Él tiene una comunicación muy fluida, Trump, con Vladimir Putin, y si es que va a haber una terminación del conflicto, es mi opinión personal, Santiago, lo hemos charlado contigo, sí, analizado claro, contigo varias veces, que esto le va a costar algún desangre a Ucrania. No creo de ninguna manera que Vladimir Putin, después de más de 2 años y medio de campaña contra Ucrania, acepte alegremente retirarse de todos los territorios que ocupó. Tal cual. La negociación va a... Absolutamente. Ahora te pregunto, Albert, esto. Si Corea está ayudando a Rusia contra Ucrania y lo que se vienen son prohibición o suba de aranceles a productos chinos en los Estados Unidos, por ende hay un ataque comercial feroz hacia la China, ¿puede China cambiar el tablero y empezar una estrategia a ir contra Ucrania también? Mira, China siempre tuvo la inteligencia en política exterior, porque más allá que uno comulgue o no con el régimen, que yo no comulgo, pero también respeto que la inteligencia que tienen los chinos de tomar decisiones a largo plazo. Recordemos que ¿cuál es el principal cliente de China? El cliente de China principal es Estados Unidos de Norteamérica. O sea que cualquier situación que disguste enormemente a Estados Unidos podría provocar que no solamente la elevación de aranceles, sino colocar, por ejemplo, como decían algunos analistas, ¿y qué pasaría si Estados Unidos colocara un arancel del 50% a todos los productos chinos y entonces China se quedaría sin un cliente fundamental? Esto va a tener motivos de negociaciones. Evidentemente,
el dueño de Corea del Norte, por supuesto que es China, porque Kim Jong-un, el actual presidente, obviamente, más allá de ser un personaje espantoso, un dictador y un asesino sanguinario, evidentemente está totalmente y fuertemente influenciado por China. China también hace que Corea del Norte sea uno de sus peones. Lo hemos charlado contigo. Claro. El eje China, Rusia, Irán, Corea del Norte, ahora este tipo de asociación se llama en política internacional los CRINC, CRINK, Corea, Rusia y Irán y Corea del Norte. Entonces, ahora estamos viendo, como bien vos lo estás planteando, Santiago, cómo estos ejes están funcionando por motivos diferentes. China no le interesa la guerra, pero eventualmente puede utilizar los brazos comunicantes o sus tentáculos. Evidentemente, los intereses son en algunos casos concurrentes y en otros no tanto. Pero la verdad es que, por ejemplo, fíjate, China le sirvió a Rusia para lograr que el petróleo y el gas que no le compraba Europa se lo está abasteciendo China. Claro. También es cierto que India le hizo un gran favor a Rusia respecto de este tema. Entonces, vemos que estos ejes actúan de alguna manera, aunque la gente, quizás el común de la gente no lo pueda entender a simple vista, pero evidentemente el juego de la política internacional es un tablero de ajedrez muy, muy, muy grande. Y la verdad que el mundo está complicado, conflictos enormes en Corea, conflictos enormes en Medio Oriente. Irán, el gran patrocinador del terrorismo, con un poder militar muy, pero muy importante, a pesar que quedó casi desnudo en sus defensas aéreas, pero acercando de una tecnología nuclear. El tema de Rusia, que tampoco es un tema menor, Rusia con Ucrania. Entonces, la política exterior de Trump va a tener que lidiar conflicto con Rusia-Ucrania, conflicto con Medio Oriente, qué hacer con Irán. Y también es cierto que, llevando el tema a la Argentina, si bien es cierto que la relación del presidente argentino Javier Milei con Trump data de hace varios años, incluso el año pasado Trump había presentado en un foro de economistas conservadores a Javier Milei diciendo que es el futuro de la Argentina. Cuando Estados Unidos sigue pulseando con China en América Latina y en Argentina, fíjate vos, se está licitando la hidrovía de Paraná-Paraguay, ¿correcto? Una de las empresas, no la única, hay una empresa belga, una de las empresas que está en la licitación es una empresa china, que también quiere llevarse, por supuesto, ganar la licitación. Entonces acá vamos a ver cómo va a tener que jugar la política internacional, favores que eventualmente va posiblemente a recibir Milei, pero también va a tener algún tipo de, eventualmente, de pedidos o presiones, porque nadie hace absolutamente nada gratis en política internacional, Santiago. Vamos a ver cómo sigue esto, obviamente se endurece el conflicto porque Donald Trump es una figura mucho más ruda y dura para el mundo musulmán y mucho más agresiva. Alberto, vamos a seguir charlando seguramente en el transcurso